presentes en este foro que se ha concretado para el día de hoy. Ha sido diseñado con mucho cariño, con mucho trabajo para las y los regidores que fueron electos el pasado 1 de julio en el Estado. Gracias a todas y todos los que nos acompañan, a las mujeres que son mayoría actualmente, son 120 mujeres regidoras, lo que nunca había sucedido en nuestro Estado. Estamos en la oportunidad de, a través de nuestra perspectiva, a través de nuestra mirada, poder hacer una modificación en las políticas de nuestro Estado, de cada uno de los ayuntamientos. El día de hoy nos acompañan en este panel especialistas de las instancias electorales y de los órganos nacionales y locales. Voy a dar paso entonces a la moderadora, a la consejera electoral María del Mar Trejo, quien es consejera electoral de Yucatán. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas y a todas. La verdad es un placer poder estar aquí en el estado de Tabasco. Agradezco la invitación al Instituto Electoral y pues la iniciativa de hacer este tipo de foros y de mesas, y sobre todo de esta cuarta semana de la democracia, que es un ejemplo de que están comprometidos con el avance sustantivo aquí en el estado. La verdad es que tenemos muchísimos expertos y expertas acá, como los mencionaron, pero sí me gustaría nada más dejar 2 puntos para reflexión, así que pensemos de lo que vamos a tomar de esta mesa. Creo que el hecho de que estemos aquí mujeres, ¿no?, en este caso regidoras y regidores, ambos invitados, es porque este tema de género a veces lo vemos como un tema solo de hombres, pero no, solo de mujeres, perdón, pero no podemos avanzar sin los hombres, ¿verdad? O sea, somos los dos, tenemos que ir hacia un mismo lugar. Y es importante que también las mujeres no tenemos esta idea de llegar al poder por el poder, ¿no? O sea, ¿por qué se hizo todo esto de la paridad, todos estos lineamientos y todo lo que se fue trabajando? Pues precisamente porque lo que queremos es que las mujeres tengan ese poder, pero que sea el poder para poder ayudar o impulsar el proceso y el progreso de otras mujeres también. Ya ustedes están en el cargo en este momento y lo que queremos es lograr que esas políticas públicas, lo que ustedes van a impulsar, todo lo que van a trabajar en su cargo, pues pueda ser de provecho para que otras mujeres también puedan llegar en algún momento y puedan ejercer ese cargo de toma de decisiones. Pues para iniciar este foro de experiencias y retos en materia de género para regidoras y regidores en el estado de Tabasco, en primer lugar, les quisiera presentar a la maestra Mónica Maxis Duain, quien es directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Es experta en estudios de género y se desempeñó del 2008 al 2015 como titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella realmente además es una aliada para todos los organismos electorales que estamos en cada uno de los estados para poder trabajar el tema de género, lograr avances. Siempre está pendiente de pedirnos y de solicitarnos y también de proporcionarnos todas estas estadísticas que necesitamos para en los estudios de género. Con el tema denuncias en materia de género, le doy el uso de la voz a la maestra Mónica Maxis Duain. Muchas gracias a la consejera. Es un gusto estar aquí. Quiero agradecer mucho al organismo público, al Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, en particular a su presidenta Maday y a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Roselvi, por su entusiasmo y por organizar esta Semana de la Democracia y hacer tanto énfasis en esta cuestión de la igualdad o desigualdad entre hombres y mujeres. Bueno, yo tengo 10 minutos y lo que quisiera abordar con ustedes es hablarles sobre la importancia del municipio, sobre la importancia desde las regidurías o desde las presidencias municipales, cómo se puede impulsar una agenda de igualdad de género, que como ya se dijo, no es una agenda que solamente deben impulsar las mujeres, sino también deben impulsar los hombres regidores. ¿Aquí hay hombres regidores? ¿O solamente están las mujeres regidores? Las mujeres presidentas municipales, perdón. Ah, buenísimo, excelente. Bueno, voy a empezar diciendo que
felicito a todas las mujeres presidentas municipales que están aquí. Por ahí estaban, no sé por dónde andan las presidentas municipales. Bueno, las vi, ya dijeron, todas somos presidentas municipales y regidoras, porque creo que el haber llegado, también obviamente a los hombres presidentes municipales y regidores, porque el haber llegado acá implica superar varias cosas. Para empezar, el tema de, digamos, la militancia y la segregación en la militancia en los partidos, porque pues eso implica siempre cierto tipo de desigualdad. Luego, haber superado la postulación, después haber superado todo lo que pasa en las campañas, que ya hay muchas desigualdades, y finalmente el voto de la ciudadanía. Entonces, sabemos que en cada una de estas etapas hay problemas, hay como impactos diferenciados para hombres y mujeres, y hay un estudio muy reciente que acaba de salir y se presentó hace 2 días, que lo hicieron unas tuiteras que se llaman luchadoras, y lo que vieron es que la violencia en las redes, en la mayoría de los casos se dirige, la violencia política con elementos de género, en la mayoría de los casos se dirige en contra de las mujeres. Es decir, de 6 de cada 10 agresiones están vinculadas con temas de estereotipos de género. Es decir, digamos, se critica a las mujeres se menosprecia sus conocimientos o capacidades, se alude a su cuerpo, a su apariencia física, que si está fea, que si es gorda, que si ya se operó, que si, digamos, ese tipo de cosas. Se alude a su sexualidad, que si ha tenido muchas o pocas parejas sexuales, que si es divorciada o no, y también se alude a un mandato, lo que se llama heteronormativo, es decir, privilegiando siempre la heterosexualidad, la heterosexualidad y no la homosexualidad. Es decir, se critica a las mujeres que tienen una orientación sexual como mujeres lesbianas. Y fíjense que este informe es interesante porque quienes más agresiones reciben son las mujeres que están compitiendo para las alcaldías o para las presidencias municipales. Digamos, es como el sector un poco más vulnerable frente a las diputadas locales y después frente a las diputadas federales. Pero bueno, pues ya llegaron quienes están ahí, tanto hombres como mujeres, ya en sus puestos y a cargo de la autoridad. Me parece que tienen 3 problemas. Primero, ¿cómo van a ejercer esa autoridad en medio de un contexto desfavorable? Un contexto, como les digo, que está marcado por esos estereotipos sobre lo que generalmente tienen que hacer las mujeres y tienen que hacer los hombres y cómo deben comportarse. Segundo, ¿qué van a hacer con los obstáculos a los que enfrentan? Y si viven esta cuestión que se llama violencia política y que mi colega del INE, aquí Ezequiel, les explicará también muy claramente. Y tercero, como decía la consejera de Yucatán, hay una demanda de la ciudadanía de que el mandato de paridad, que permite que más mujeres estén en el poder, respondan a cierta agenda de género. Es decir, si hay una expectativa adicional que la que se tiene frente a los hombres, de que esas mujeres que están ahí deben de impulsar una agenda a favor de los derechos de las mujeres. Entonces, podamos estar de acuerdo con eso o no, esa demanda social existe, lo cual no existe para los hombres. Nadie dice, pues usted vino aquí, usted tiene que impulsar tal y tal agenda. Probablemente sí la agenda de su comunidad o quienes votaron por ellos, pero aquí es como una agenda medio abstracta, que es la agenda de género, y que también quiero abordarla muy brevemente aquí, para tanto las mujeres como los hombres puedan impulsar este tipo de agenda en sus municipios. Sobre el primer punto, ¿cómo van a ejercer este cargo lleno, digamos, en un ambiente viciado por los estereotipos? Me parece que hay que partir de la idea de que un porcentaje considerable del cabildo y de la población considera que la cuota y la paridad es un mecanismo no meritorio y que de entrada hay una presunción de incapacidad de las mujeres. O sea, eso es lo que predomina en nuestro ámbito. Por más de que estemos a favor de la paridad, de que los partidos la cumplan, siempre se piensa, pues es que este mecanismo es un poco forzado, digamos, o sea, no pone a las mejores personas, las pone solamente por su identidad. Eso, digamos, se piensa así porque se cree que el modelo tradicional de ascenso no tiene sesgos, que todas las personas podemos acceder igualmente, pero simplemente viendo históricamente quiénes están en el ámbito de la autoridad, es claro que el modelo disque neutral beneficia más a ciertas personas, generalmente a los hombres. Entonces, por eso las mujeres y ciertos otros grupos sociales, como las personas de la comunidad LGBTI, como las personas indígenas, las personas trans, han estado fuera. Entonces, eso, digamos, tiene una parte positiva, porque parece ser que cualquier cosa que hagamos puede ser algo bueno, porque como se presume que somos bastante incapaces, entonces si uno hace una buena labor, una buena gestión, una buena planeación, entonces pues tiene como la gran posibilidad de brillar en ese sentido. Entonces no hay que ver todo tan negativo. Segundo, tienen que administrar los servicios y proveer a los ayuntamientos de los servicios básicos, eso es muy importante.
Y para eso pues requieren planeación y evaluación y también un equipo competente, lo cual generalmente implica recursos, pero sí creo que el ámbito municipal es el ámbito predominantemente privilegiado para tener un contacto con la ciudadanía, para la participación y para la influencia. Todo este movimiento de piensa local, actúa localmente y piensa globalmente, o sea, cómo realmente las transformaciones globales se pueden hacer la diferencia en el ámbito local, es muy importante. Entonces es como que hay que tener una gran conciencia de que lo que nosotros hacemos en nuestro municipio puede hacer la diferencia en las personas y también puede establecer una marca sobre lo que deben hacer otros municipios. Hay un estudio muy bonito de unas mujeres que se llama Consolidando la democracia paritaria en los municipios, que tiene casos muy concretos en México y en Latinoamérica de cómo una política pública para beneficiar a mujeres y a hombres en esa comunidad hace la diferencia y va poniendo como una marca. Bueno, creo que también se van a enfrentar a críticas que son justificadas e injustificadas, y creo que hay que distinguir muy bien eso a las mujeres que están en estos puestos de poder. Obviamente las críticas justificadas pues tienen que ver con su gestión, tiene que ver con el manejo de recursos, tiene que ver con las decisiones de política pública que se toman. Eso es inevitable. Uno cuando está en un ámbito de poder hace cosas y mueve el status quo, y eso siempre genera resistencias de todo tipo. Pero creo que eso pues hay que aguantarlo y hay que responder y hay que ser receptivos con la ciudadanía, pero al mismo tiempo hay que ser 100% intolerantes con las críticas que tienen que ver con las cuestiones de género. ¿A qué me refiero con eso? Que tiene que ver con la supuesta incapacidad de las mujeres para gobernar, donde se cuestiona el tipo de sexualidad que tienen las mujeres, donde a las mujeres se les quiere encerrar otra vez en su rol social, es decir, como madres, como esposas, como hijas de familia, como cuidadoras. Eso es muy importante que se tenga esa conciencia, porque eso, frente a esos tipos de críticas, tienen que ser intolerantes. Hay un estudio muy interesante que hizo Marta Lamas hace mucho tiempo, financiado por el Tribunal Electoral cuando la magistrada Lanis era presidenta, y lo que hizo Marta fue entrevistar a muchas mujeres presidentas municipales, y el estudio lo que revelaba es que la crítica que recibían mayormente las mujeres presidentas municipales era cuando tenían que salir a una comunidad fuera de donde vivían. Ahí se hacía todo el gran chisme de que como habían dormido fuera de su casa con los asesores o quienes hayan sido de su equipo, eso empezaba a generar muchísima, digamos, como chisme, angustia en la comunidad, y se les empezaba a cuestionar muchísimo por eso. O sea, cosas tan sencillas como esa que a un hombre no se le cuestionarían, eso es una crítica de género de la que tenemos que ser completamente intolerables en su labor. Creo que es muy importante que en la medida en que ustedes están ya en un puesto de poder, ejerzan esa autoridad en el sentido de que si son criticadas, tienen que hacer uso del derecho de réplica, tienen que hacer uso de los medios de comunicación a los que sí tienen acceso. Es muy impresionante que hemos visto muchas mujeres que ya están en el ámbito del poder y después reciben críticas y les cuesta muchísimo trabajo salir a defenderse, salir a decir que esto es inaceptable, que lo más importante es que se enfoquen los medios de comunicación a hablar sobre lo que sí se está haciendo en el municipio. Por eso es muy importante tener un proyecto. Si me explico, no es nada más llegar para estar administrando, hay que tener un proyecto. Y bueno, les quiero hablar de qué va un proyecto desde la agenda de género, que creo que esto es para hombres y para mujeres. Hay este concepto que también lo impulsa muchísimo ONU Mujeres y el PNUD, que se llama municipio inclusivo. Y en este tema de municipio inclusivo, este concepto lo pueden googlear. Lo que básicamente dice es el municipio y las políticas del municipio tienen que considerar la diferenciación entre hombres y mujeres y los impactos que cada una de sus políticas tienen en términos del transporte, en términos de la seguridad, en términos del medio ambiente, en términos del acceso al agua, de todas las cuestiones de las que se ocupa el municipio. Y además deben de tener una perspectiva que se llama interseccional, es decir, deben de considerar no nada más mujeres y hombres, porque esos dos bloques no son homogéneos. Hay mujeres jóvenes, lo decíamos, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres trans y hombres también con una diversidad. Entonces, esa cuestión que se llama municipio inclusivo debe de desagregar, y por eso es muy importante tener un diagnóstico de cuál es mi comunidad para ver qué política voy a impulsar. Y bueno, voy a enumerar cuáles son las políticas principales que se han implementado de lo que se llama una agenda de género, que no es más que, como ya les digo, digamos, hacer su labor, pero tener esta visión de cómo impacta esto diferenciadamente a hombres y a mujeres. Bueno, tiene que ver con el uso del tiempo, y eso está vinculado con el transporte, cuáles son las rutas que ocupan las mujeres y que pueden ser muy inseguras. Hay muchísima bibliografía sobre las ciudades seguras,
y sobre todo de los municipios seguros, donde la iluminación, las rutas, la capacitación a los choferes, que generalmente son hombres, hace la diferencia en términos de la seguridad. Ya les digo, transporte seguro, ciudades seguros, policías que sepan hacer buen uso de la fuerza y no abusen, ¿no? Hay muchos abusos policíacos en contra de las mujeres por esta idea de que las mujeres están ahí como objetos sexuales. Los temas de salud sexual y reproductiva que van desde, no tienen que centrarse en el tema del aborto, que es muy polémico y que sé que ahorita se está discutiendo también en Tabasco. El tema de salud sexual y reproductiva va todo, desde la anticoncepción para las y los jóvenes, desde la atención a las mujeres embarazadas previamente a que se embaracen, ya embarazadas, en el posparto, digamos en ese periodo, y después pues sí, digamos ya la atención obstétrica, que también es muy importante. Políticas que tienen que ver con la conciliación de la vida laboral y vida familiar. Eso es algo que sí se puede implementar, a pesar de que hay mucho trabajo en los municipios. Siempre es muy importante tener esa conciencia de que se pueden hacer horarios diferenciados, de que un lugar donde se está trabajando todo el día, todas horas, es perfectamente improductivo, y eso sí son políticas que pueden beneficiar digamos, positivamente a las mujeres. Y hay unos entran antes y salen un poquito antes, otros entran un poquito después y salen después, y siempre está cubierto, digamos, los servicios que se tiene que dar a la ciudadanía, pero se privilegia que las personas puedan tener una buena conciliación entre la vida privada y la vida laboral. Este tema de acabar con el acoso sexual y laboral, tanto en las oficinas como en el transporte y en las calles, es un tema de agenda. Digamos que ese proyecto puede ser decisivo para cambiar la vida, digamos, en el municipio. Y el tema de los cuidados, que obviamente está vinculado con el tema de salud, ¿no? ¿Cómo vamos a dar un enfoque diferente en la medida en que quienes más cuidan son las mujeres? ¿Y qué se va a hacer con eso? ¿Y cómo vamos a integrar al Estado y digamos, a las empresas, las que existen en el municipio, para que los cuidados puedan ser de alguna forma vistos como una cosa compartida que a todos nos conviene? O sea, es decir, cuidar a niños y niñas de la infancia es muy importante para poder tener una ciudadanía mejor y más informada, pero también cuidar a las personas que son adultos y adultas mayores, y no delegar eso a las mujeres. Como que con esto quiero decirles el gran impacto que pueden tener en la vida de su municipio solamente teniendo esta perspectiva y esta agenda, que pues ya también ha sido bastante discutida. Bueno, y por último, desde mi perspectiva, ¿qué es lo que pueden hacer las presidentas municipales y los presidentes municipales en este estado? Son 17, ¿no? 17 presidencias municipales, ahora 7 mujeres. Creo que es muy importante para esas 7 mujeres construir una red de apoyo, una red que se llama una red de mentoraje, que no tiene que ser tan complicada más que abrir un grupo de WhatsApp, estar compartiendo qué está pasando, reunirse, puede ser una vez al mes o una vez cada 2 meses o una vez cada 3 meses de forma consistente y sistemática, e invitar personas que puedan venir a hablarles de buenas experiencias y de que también ustedes puedan vocear qué es lo que les pasa. A veces lo que pensamos que nos pasa, lo vivimos como que nos pasa solo a nosotras y estamos muy solas, pero en realidad es algo bastante compartido, porque es una cuestión social de constantes descalificaciones, que si bien las internalizamos, cuando las hablamos, entonces nos damos cuenta que eso no es normal, que algo se puede hacer. Y también con la idea de tener muy claramente cuáles son las alternativas, como decía, ¿no? O sea, qué se puede hacer frente a este tipo de cosas y cuáles son las opciones. El INE ha desarrollado, la consejera Dania Rabel estuvo aquí el día de ayer, y tengo entendido que les habló sobre una red que es una plataforma en internet donde se pueden inscribir, y donde, si ustedes están viviendo alguna situación que les parezca irregular y que puedan, ahora con lo que les diga mi compañero, identificar como violencia política, pueden ahí denunciarla, y nosotros estaremos muy pendientes de brindarles la asesoría que requieran y de apoyarles en los recursos que puedan interponer ante las instancias. Entonces les invito a inscribirse. La red está en igualdad.ine.mx, es bastante accesible. Y bueno, pues nada más decirles que recuerden que ustedes van a marcar la pauta para la siguiente generación. Lo que haga estos años estas mujeres regidoras sí va a hacer la diferencia en las y los niños que están haciendo, y que por primera vez van a ver a una presidenta municipal en su comunidad, ¿no? Cómo lo haga, cómo lo diga. Eso creo que es bastante importante, o sea, tener conciencia de eso. Y bueno, por último, ya ven que a las mujeres siempre se les tacha con esa famosa P, ¿no? Como que siempre está esa cuestión de que las mujeres ocupan esa palabra. Yo quisiera como que reestructuráramos esa famosa P y se volviera como un mantra
de lo que sí podemos hacer con esa P, y es que podamos ser persistentes en nuestras convicciones, que podamos ser pacientes en las metas que nos vamos marcando y que vamos a ir consiguiendo poco a poco, y sobre todo muy potentes en nuestros ideales y nuestras ambiciones profesionales para que podamos sostenerlos en este tiempo que vamos a estar como autoridad. Gracias. Pues muchas gracias a la maestra Mónica, que nos deja muy claro que en el ámbito municipal es donde se puede hacer una mayor incidencia, y es importante tomar también en cuenta esta agenda de género, y tener un proyecto es importante para llegar a cumplir metas, logros, fines o lo que cada uno se proponga durante el ejercicio del cargo. Ahora me gustaría presentar al maestro Patricio Vallados Villagómez, quien es director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos en el Instituto Nacional Electoral, y ha tenido una trayectoria de más de 20 años en la materia electoral. Él estuvo incluso en el ámbito internacional como director del Programa de Gobernabilidad Democrática en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pues le damos la bienvenida, maestro. Muchísimas gracias, consejera Trejo. Pues antes que nada, muchas gracias a la consejera presidenta y desde luego a la consejera Roselvi Domínguez por la invitación a esta mesa. Me da mucho gusto estar con ustedes, y yo les quisiera, digamos, de cara al enfoque que le queremos dar para, sobre todo hacia lo local y a lo municipal, contarles un poco cómo nos fue en dos temas que son importantes en las elecciones, que tienen que ver con, uno, cómo los medios cubren el fenómeno político y en particular las elecciones, y en segundo lugar, cómo los partidos utilizan sus prerrogativas de acceso a la radio y televisión relacionados con el tema de género. Entonces, en las siguientes minutos vamos a irnos acercando ahí. Entonces, lo que tenemos es nosotros, al hacer el monitoreo de noticieros, más o menos alrededor de 500, 493 más 10 programas de espectáculos, lo que hacemos es delimitar el número de menciones por género o sin distinción de género que se hacen en estos noticieros a lo largo y ancho del país donde se habla de las campañas, el tiempo dedicado a hombres y a mujeres o actores sin especificar género, y cuando hay valoraciones por parte de las o los conductores, pues si estas valoraciones son positivas o negativas. Entonces lo que tenemos es, en general hubo alrededor de 155,000 piezas de monitoreo. Hay más estaciones de radio que de tele, y con lo cual pues el número es mayor, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, para la campaña presidencial pues tenemos 124,000 piezas contra 12,000. Aquí hay que tomarlo con mucho tiente, porque nada más había una candidata a la presidencia y abandonó la contienda relativamente pronto. Entonces uno podría decir que está muy sesgado y entonces no va a ganar. Pero se los doy. Vamos entonces a la que sigue: campañas a diputadas, a diputaciones federales. Como ven, en las campañas a diputaciones federales, conforme a la norma, pues hay 50% mujeres y 50% hombres. Y los resultados son que las menciones son 7,600 a mujeres y 11,700 a hombres. La mayoría de estos sin especificar. Si lo desdoblamos en radio y tele, como ven, pues esto, digamos, para que se fijen cuáles, digamos, las diferencias, y lo que nos queda claro es que, pues, habiendo la mitad de mujeres y hombres candidatos y candidatos, pues las coberturas no son iguales. Si lo vemos en una tabla, más o menos, pues fíjense que siempre está, ¿no?, más alta la tabla de los hombres que de las mujeres. Digamos, si comparamos cómo nos fue o cómo estamos evolucionando,
pues en el 15, el 27% de las menciones era hombre y ahora subió a 32. Entonces, lejos, digamos, de haber aprendido un poco de lo que se dio en el 15, pues ahora fue todavía mayor el sesgo hacia los hombres. Bien. Luego, si vemos... estoy regresando. Perdón, no se vayan a marear ahorita. Sí. Ya estamos. Y ahora lo que vamos a hablar es, entonces, digamos, lo que podemos concluir es que en general, y como les decía mi colega Maxice, pues las mujeres, y ahora las presidentes municipales, los miembros de los cabildos, pues tienen, digamos, una desventaja, que es lo que vemos, que normalmente cuando se habla en los noticieros, se habla más de los hombres que de las mujeres. Y es muy importante poder atender esto y hacer, digamos, acciones muy concretas desde sus áreas de comunicación social, etcétera, etcétera, para poder, digamos, superar esto que si lo dejamos así, pues va a continuar. Eso ya lo sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los partidos? Y esto les cuento un poco la película para que después vean, digamos, quién nos acompañe de presidencias municipales, de cabildos y de diputaciones locales, cuando ustedes, que ya van a ser, digamos, van a tener un peso específico hacia el interior de sus partidos políticos, ver qué se hace con las prerrogativas. Y entonces les digo, digamos, a nivel federal hubo 774 promocionales de partidos políticos, de los cuales, como verán, el 55% está para los candidatos y el 23% para las candidatas, y el resto genéricos. Entonces, de nuevo, con el mismo número de candidaturas para hombres y para mujeres, los partidos políticos le dan más espacios a los hombres, ¿no? El género de la persona que enuncia el mensaje, pues se verán 52% hombres, 28% mujer y 19% hombre. Y el género de la persona a quien se dirige el mensaje, ahí sí, digamos, no tenemos mucho sesgo, hay ambos y hay algunos spots que son exclusivamente destinados a mujeres. El 44% utiliza el lenguaje incluyente o neutro y no se identificaron lenguajes sexistas. Si esto lo dividimos en pre-campaña e intercampaña, eso fue en la campaña, en pre-campaña e intercampaña, pues de nuevo, 53% precandidatos, 7% precandidatos. Y si lo hacemos con quien dirige el mensaje, pues 67% hombres y 14% mujeres. Pero a lo mejor eso es lo que pasa en lo federal. En Tabasco son distintos, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, veamos. Para el caso de Tabasco, lo que se tuvo fueron, pues las candidaturas fueron 52% mujeres, 48% hombres, y lo que tuvimos fueron 44 spots de los partidos políticos para la campaña, que se llevaron 48% los candidatos, 13% los candidatos, 7% ambos y 32% por quien genera la enunciación, 62% hombres, 27% mujeres, y ambos 52% utiliza el lenguaje incluyente o neutro y no se identificó el lenguaje sexista. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tres promocionales presentan estereotipos femeninos, es decir, pues ya los que habíamos visto y Maxice ya trató con ustedes, 0% de estereotipos masculinos, y un promocional presenta alguna forma de violencia. Esto lo que vemos es que
los partidos políticos en general, y eso es muy importante que se lo lleven, están dando más espacios. Afortunadamente, pues eso no influyó demasiado en la elección, porque si estuviera, o sea, si quien sale en los anuncios determina quién gana, pues entonces no tendríamos 7 de 17, ¿no? Hay otras, afortunadamente, otras cuestiones que vale la pena mencionar, pero lo cierto es que hacia el futuro sí es importante darnos cuenta, ¿no? Tomar esto como un benchmark, como un lugar desde donde partir para que hacia el futuro, quien quiera, ahora que ya hay reelección, por ejemplo, pues quien quiera reelegirse, pues también exija a sus dirigencias de partidos, pues, que el trato sea igualitario, y por el otro lado, que se haga un trabajo con los medios de comunicación, con las y los doctores, para que tener una cobertura también equitativa. Y esto es muy importante. Nosotros, digamos, hicimos la unidad de género y la dirección de prerrogativas, hicimos un estudio para procesos pasados, y lo que nos dábamos cuenta, porque digamos, hicimos un análisis de las entrevistas que hacían a candidatas a gubernaturas mujeres, y lo que nos dábamos cuenta es que igual había discriminación idéntica por parte de las conductoras que de los conductores. Entonces tampoco es que se trate de un fenómeno que son, en este caso, que los hombres conductores son los que discriminan y las mujeres no, parejito. Entonces la chamba también tiene que ser pareja para hombres y mujeres. Con esto les agradezco mucho su atención. Muchas gracias al maestro Patricio Vallados. Creo que nos dejó muy claro que hacen falta acciones al interior de los partidos políticos, ¿no? Siempre nos quedamos viendo lo de fuera, pero también cada una y cada uno de ustedes pues tiene una historia dentro de algún partido, y cómo están allá los órganos de dirección, son paritarios, no son paritarios, ¿no? Ir haciendo esas preguntas, o lo que nos mencionaba el maestro sobre acciones concretas en las áreas de comunicación social, o sea, cómo estamos manejando este tema. Y sobre todo que todos estos datos que nos presentó, muy interesantes por cierto, muy buenos, nos habla de que cómo está la utilización de las prerrogativas al interior de los partidos políticos y qué se está haciendo al respecto. Entonces ahí creo que queda una tarea pendiente. Pues ahora me gustaría presentarles al maestro Ezequiel Bonilla Fuentes, quien lleva igual una larga trayectoria, ha trabajado en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, ha sido director de lo contencioso de la Dirección General Jurídica en este tribunal, y actualmente es director de procedimientos de remoción de consejeros electorales y violencia política de género, adscrito a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido. Muchas gracias, consejera. Primero quiero agradecer al Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes la experiencia que tuvimos desde el INE en el pasado proceso electoral, sobre todo en este tema tan importante que es la violencia política por razón de género. Si me permiten, yo creo que yo sí me paro tantito. Aquí está. Muchas gracias. Pasa que no alcanzo a ver a la gente que está hasta allá atrás. Les agradezco mucho el estar aquí presentes, y también sí me gustaría felicitarlos porque entre más preparados estemos con todo esto que vienen a exponer durante 2 días o 3 días que ya llevamos, me parece que se fortalece esta capacitación que es tan necesaria. A ver, vamos a empezar. Quiero dar esta pequeña charla en 2 vertientes. Primero, por un lado, me gustaría así dar una explicación de cómo se vivió el proceso electoral en el INE en materia de violencia política por razón de género, algunos números que pudimos traer para ustedes, pero también, por otro lado, me gustaría dejar en la mayor medida posible muy claro qué es la violencia política, porque a veces se confunde, ya lo decían hace ratito mis compañeros,
Una cosa es la crítica dura, que es a la que también se van a enfrentar, y otra cosa es la violencia política, en donde trae aparejado mucho estereotipo. Traigo algunos ejemplos para que, a ver si así podemos entre todos lograr un poquito de distinción. A ver, aquí en términos generales, el Instituto Nacional Electoral, a través de los procedimientos de remoción, a través de los procedimientos especiales sancionadores, sustanció o atendió 23 quejas o denuncias en materia de violencia política, 12 a nivel central, 11 a nivel desconcentrado, 14 de ellas fueron admitidas, 9 de ellas fueron desechadas por esta razón que les digo, que no se tenía muy claro qué era violencia y la presentaban de manera errónea. Concluidas ya son las 14, se declararon medidas cautelares como procedentes en 4 casos, 3 de ellas a través de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, 1 a nivel desconcentrado, y después de llevar a cabo toda la investigación y esto pasa a la sala especializada y llegar a la sala superior, se determinó como existencia de violencia política de género en 7 casos. Estos estoy hablando exclusivamente de aquellos que llegaron al INE. ¿Cuáles fueron las acciones que se implementaron en este proceso electoral por parte de las unidades que están dentro del instituto? Activación del protocolo. Como saben, hay un protocolo para la atención de la violencia política en contra de las mujeres por razón de género que se creó o que se formó por varias instituciones, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, la FEPADE, y utilizamos este protocolo para dar orientación y saber con toda claridad qué es la violencia política. Si bien ya se ha dicho durante todos estos días que hace falta la tipificación, hace falta una regulación más concreta, pero sí hay herramientas, sí tenemos herramientas para poder atenderla, y esta es una de ellas. Además, dentro del Instituto Nacional Electoral, se creó una ruta crítica para la recepción y atención de quejas en materia de violencia política, que también fue de gran utilidad. Hubo una coordinación entre la Unidad Técnica del Contencioso Electoral y las juntas locales y estatales para diversos temas, no solamente para la recepción de las quejas, sino también para armar criterios sobre este tema de la violencia. Opinión y acompañamiento de la unidad de género, siempre estuvo Mónica Marcise acompañándonos en cada uno de estos temas, sobre todo para especificar qué tipo de violencia se trataba cada una de las denuncias que llegaban. La realización de talleres y ponencias en materia de género, lo cual venía a fortalecer el liderazgo político de las candidatas y darles herramientas precisamente para la presentación de las denuncias. Se elaboró un formato que en estos talleres se les entregaba a las candidatas para que pudieran presentar sus quejas por violencia política. ¿Qué tipo de violencia política se denunciaron o se pueden presentar? Y aquí es en donde ya entramos a lo mejor una parte que se van a enfrentar todas ustedes y todos también. Agresiones físicas. Se denunciaban agresiones físicas, ataques sexuales, amenazas, intimidación, insultos, burlas. Todo esto es violencia política, faltas de respeto, difundir información privada para dañar imágenes, impedir que se ejerza el cargo, eso es violencia política, y también inducirlas a renunciar del mismo. Todo eso y otros elementos y otros hechos más, estamos hablando que son o se trata de hechos que traen la violencia atrás de ello. ¿A través de qué medios? ¿Cuáles fueron los medios que se utilizaron? Ya lo decía el maestro Vallados. Radio y televisión principalmente conocimos en el Instituto Nacional Electoral, pero también redes sociales. Ya también la magistrada nos comentaba este espacio de oportunidad que hay para atacar a los contrincantes. Por ejemplo, en el caso de Internet, ya lo decía la magistrada hace ratito, este caso de una candidata del Senado que denunció a un periodista porque las publicaciones que se realizaban en Internet traían un contenido de violencia política de razón de género. De este análisis preliminar que se hizo al interior del Instituto Nacional Electoral se determinó que existían en estas publicaciones connotaciones de carácter sexual, tácita inferida, denigrante y estereotipos. Ahorita vamos a entrar un poquito a ver qué son estos estereotipos, porque muchas veces ni siquiera nosotros tenemos claro cuáles son, porque se trata de un problema hasta cultural.
¿Qué aprobó la Comisión de Quejas y Denuncias? Se aprobaron las medidas cautelares, ordenando al periodista eliminar las publicaciones con expresiones ilegales, ajustar sus publicaciones hasta el marco constitucional y legal, y solicitó el apoyo de los desarrolladores de las páginas para eliminar estas publicaciones. ¿A qué me refiero? A que se le solicitó a Facebook en particular que nos ayudara a bajar estas publicaciones que traían estas expresiones denegatorias, y Facebook nos ayudó y así pudimos bajarlo, porque el periodista, por más que le insistíamos, pues nunca las bajó. Otro caso, y este caso seguramente ya algunos de los que hemos estado aquí en este foro lo hemos presentado, porque es un caso en donde está muy marcado este tipo de estereotipos y que me gustaría transmitírselos. No sé si hay oportunidad, se dura 30 segundos para que nos quede muy claro de lo que se trata. Espejito mágico, ¿quién va a ser el nuevo gobernador de Puebla? Yo. ¿Cómo? Perdón, los dos. Espejito. Tú, mi vida, tú. Que no te platiquen cuentos. Votar por Marta Erika es de elegir a Moreno Valle. Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Qué fue lo que se determinó en la Comisión de Quejas y Denuncias? En la Comisión de Quejas y Denuncias se determinó bajar el promocional, porque efectivamente trae, como acaban de ver, frases, imágenes y contextos en el que se desarrolla y que se reproducen estereotipos. Es una violencia simbólica y, como se pueden dar cuenta, en el promocional no se discute para nada asuntos relacionados con la gestión pública, con el perfil de la candidata, nada de eso. Este asunto llega a la sala regional, después a la sala superior, en donde confirman y efectivamente determinan que existen estos estereotipos de género que describen a una mujer superficial, berrinchuda, dependiente y subordinada al hombre. Todo este tipo de acciones. ¿Y por qué se los presento en este momento? Porque en esta semana, precisamente el día miércoles, la sala superior aprobó esta tesis. Derivado de este promocional que acabamos de ver, la sala regional aprobó la tesis 35-2018, propaganda político-electoral, se prohíbe el uso de estereotipos discriminatorios de género, en donde precisamente hace el señalamiento como obligación del Estado mexicano tomar medidas para modificar los patrones socioculturales de género a fin de eliminar los prejuicios y prácticas discriminatorias basadas en estereotipos. Esto es bien importante porque, si bien, como os decíamos hace rato, no hay una regulación adecuada en el tema, pero empiezan a surgir este tipo de tesis, de apoyo para los órganos jurisdiccionales para poder afrontar este tipo de problemas. Caso Chiapas, también, no sé si lo recuerdan, no sé si este asunto en donde se hizo renunciar de manera masiva a candidatas ya electas, poniendo en peligro el pleno respeto al principio de paridad. Este asunto también, el INE afortunadamente toma las riendas del caso, emite un acuerdo por el cual ejerce la facultad de tracción y emite criterios de interpretación para la asignación de diputaciones y además de ayuntamientos relacionados con el principio de paridad de género. Este caso también es un caso emblemático, que no es un asunto de este proceso electoral, es del proceso electoral pasado, pero que me parece que deja claro a qué se pueden enfrentar ya ustedes como candidatas electas, como ya ejerciendo un cargo de elección popular. Este caso de Felicitas Muñiz es un caso de Guerrero, en donde esta presidenta municipal durante la campaña sufrió violencia política, y no solamente eso, sino además, ya estando en el cargo, le ponían este tipo de mantas enfrente del Palacio Municipal, con este tipo de expresiones: no dejes que te gobierne una vieja, la peor vergüenza del pueblo. Terrible, terrible, terrible. Este asunto se denunciaba de violencia política, no solamente en contra de la presidenta municipal, también en contra de sus familiares, porque también ahí se puede ejercer, de sus colaboradores. ¿Qué tipo de actos? Pues ya les decía, ¿a qué tipo de actos incluso ustedes se pueden enfrentar? Amenazas de muerte, allanamientos, disparos de armas de fuego, robo de bienes muebles, obstrucción de obras, quema de vehículos propiedad del municipio y toma de carreteras. Todo esto, ¿con qué fin lo hacían? Pues lo hacían con el fin de extorsionarla y presionarla, con el propósito de hacerla renunciar. Entonces, eso también es violencia política. Este asunto llegó al tribunal y el tribunal
la protegió, vinculando a las autoridades para protegerla de este tipo de acciones. ¿Qué deficiencias encontramos durante el proceso electoral? Falta de conocimiento de las candidatas sobre las vías legales que pueden promover ante la violencia política. ¿A qué me refiero? Llegaban escritos en donde nos denunciaban violencia política por razón de género al INE, pero resultaba que nosotros no éramos los competentes, era el hombre, por ejemplo. Teníamos que remitirlo. ¿Por qué señalo esto como un tema importante? Porque a veces los minutos son básicos para poder ejercer como autoridad, para poder implementar las medidas cautelares y poder suspender cualquier acto que pudiera dañar a la candidata. Falta de capacitación para poder identificar con toda claridad de qué estamos hablando cuando estamos hablando de violencia política. Lo que veíamos ahorita, este tipo de promocionales, pero también debemos estar conscientes que nos vamos a enfrentar a críticas severas, pero ya respecto a la gestión de su cargo. Entonces sí hay que saber diferenciar muy bien para poder presentar las denuncias. Miedo, desconfianza a denunciar. Eso también. En los cursos que dábamos durante el proceso electoral a candidatas, nos enfrentábamos a este tipo de comentarios, a esto de la falta de apoyo de los partidos políticos, porque ahí es en donde empieza muchas veces la obstaculización a las candidatas. Desde ahí, donde no les dan apoyo, donde las excluyen de la toma de decisiones, y me parece que tenemos que empezar a trabajar desde el interior de cada uno de ellos. Falta de apoyo dentro del círculo familiar. También nos llegaron a comentar que el primer obstáculo que a veces se encontraban era porque la candidata no tenía el apoyo del marido, por ejemplo, ¿no? Que le decía, oye, ¿cómo te vas a ir como candidata? Y los hijos, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí es en donde tenemos que cambiar el chip para poder abatir este tipo de problemas. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos ahora? Estos solamente son algunos. Comunicación entre las distintas autoridades. Efectivamente, en la actualidad tenemos esta comunicación entre el INE, la FEPADE, etcétera, etcétera, pero me parece que hace falta afinar esta parte entre nosotros. Resoluciones de no repetición que sean verdaderamente eficaces. Tenemos resoluciones, hemos visto resoluciones en donde amonestan. ¿Realmente una amonestación es una sanción inhibitoria? Me parece que no, me parece que tenemos que ir más profundo en este tipo de resoluciones. Sensibilización y capacitación. Me parece que también hay que trabajar mucho en eso. Y no solamente para los agresores, también me parece que la parte de los operadores de justicia nos hace falta esta sensibilización. Ya lo decía hace rato la magistrada, ella ha emitido votos particulares porque extremista en favor de los derechos humanos. Me parece que ese tendría que ser el parámetro. No todos piensan lo mismo y bueno, pues me parece que sí hace falta un poco más de sensibilización y mayor apoyo a las poblaciones que sufren discriminación interseccional. Me parece que también hace ratito ya lo comentaba la maestra Maxice. Hace falta profundizar este tipo de apoyos, esta capacitación a estas mujeres indígenas que también, por poner solamente un ejemplo, le hace falta llegarles de estas herramientas para que puedan ejercerlo. Y bueno, estos son mis datos, espero que por el tiempo les haya quedado más o menos claro. De cualquier manera, si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias al maestro Ezequiel Bonilla por toda esta clara explicación sobre las denuncias en este proceso electoral que se presentaron ante el INE y que nos abre un marco muy interesante para ir más allá, como dice, de las amonestaciones o de qué se ha hecho en este tema, ¿no? Ahora le damos el uso de la voz a la licenciada en Sociología Yasmina Escoto Cabrera, quien cuenta con la especialidad en partidos políticos y procesos electorales. Fungió como consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y actualmente es asistente de la vocalía ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer el espacio a la consejera Maday, a Claudia y a Roseli por darme esta oportunidad de venirles a compartir un proyecto que se instrumentó en el estado de San Luis Potosí. Como bien comenta mi compañera,
estuve fungiendo como consejera electoral en el POPLE de Querétaro, y ahí parte de mis preocupaciones en materia de educación cívica, encabezando la comisión, era qué onda con los indígenas, ¿no? Qué onda en específico con las mujeres indígenas, cómo estamos trabajando lo que es la participación ciudadana, cómo participan. Y en 2015 hice un ejercicio, en otra ocasión, inclusive en alguno de los foros de la Semana de la Democracia acá en Tabasco, ya se los compartí, no sé si nos hayan acompañado en esa ocasión, pero nada más como síntesis de lo que se aplicó en Querétaro, en un municipio indígena, Amealco de Bonfil. Ciertamente yo caí en un estereotipo de que para hablar cuestiones de mujeres indígenas solamente tenía que ir mujeres indígenas, y ellas mismas son las que me dieron la clase, la lección de que para poder abordar el tema en materia de género, de freno de la violencia, de una participación, pues se requiere de ambos, y que ellas requerían generar mecanismos para una mejor comunicación con los hombres, ¿no? Para la construcción de una mejor convivencia comunitaria. Entonces, primer situación, ¿no? Aún así, con eso me fui a San Luis Potosí y instrumentamos un proyecto con mujeres indígenas, pero ¿cuál fue la particularidad? Que ahora ellas eran líderes o eran identificadas como líderes dentro de sus comunidades, y es lo que les quiero platicar. Bueno, como parte de las actividades de la Comisión de Promoción y Vigilancia de la Equidad de Género y No Discriminación del Consejo Local del INE, durante el pasado proceso electoral federal estuvo la impartición del taller para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres indígenas, que se instrumentó del municipio de Tamazunchale, que es cabecera distrital de uno de los 28 distritos catalogados con mayor población indígena de nuestro país. El taller fue impartido por la Junta Local del INE, así como con el apoyo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Contó con la asistencia de más de 30 mujeres indígenas que son consideradas lideresas en los espacios comunitarios de la Huasteca Sur, quienes acudieron en representación del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de Casas de la Mujer o estancias de la mujer de diversos municipios, de las que apoyan en la instrumentación del programa Prospera, de presidencias municipales o que bien fungen como jueces auxiliares. El taller abordó la participación de las mujeres indígenas dentro y fuera de los procesos electorales y tuvo como objetivos el intercambio de experiencias y opiniones que contribuyeran a que las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, dimensionaran la importancia de su participación en la construcción de políticas públicas que favorezcan el ejercicio de sus derechos humanos. También tuvo como objetivo orientar a la búsqueda de su reconocimiento como actoras sociales con todos los derechos ciudadanos dentro y fuera de sus espacios comunitarios. Asimismo, identificar estrategias a corto y largo plazo que contribuyan a su participación libre y respetuosa. Promover e incrementar la participación política de las mujeres indígenas para que se reconozcan como actoras relevantes, capaces de cuestionar la desigualdad en el ejercicio de sus derechos, no solo de los políticos. Además, desarrollar propuestas para alcanzar mayores posiciones del poder político para la toma de decisiones y la gestión de espacios para ser escuchadas. La dinámica del taller fue no solo expositiva, sino que las instructoras del INE y de la universidad motivamos a que el taller se construyera en conjunto con las asistentes. Es decir, la estrategia pedagógica fue el rescate de sus propias vivencias y experiencias. Consideramos que debemos crear espacios educativos desde la empatía con la otra parte, liberarnos del prejuicio que los asistentes son tablas rasas y reconocer que quienes fungimos como instructores somos facilitadores del conocimiento y no somos los únicos conocedores de la verdad o de que nuestro proyecto es el único que debe imperar. Por lo que pedimos no más acercamientos unidireccionales con mujeres indígenas tipo Prospera, o sea, que las congreguemos en un lugar, en un espacio y únicamente irles a hablar, sino que también reconocerles que no son únicamente receptoras de mensajes y que ellas requieren ser escuchadas. Se abordaron temas básicos como el reconocimiento de los derechos humanos, nociones generales de género y se identificaron estereotipos. A diferencia de las mujeres de Querétaro, las mujeres que estuvieron participando en este taller de San Luis Potosí ya tenían un bagaje cultural de una sensibilización sobre el género, y eso se logra gracias a que estuviéramos como institutos todo el tiempo en las comunidades, ¿no? Sino
que sí habla de un esfuerzo, de un trabajo que a nivel municipal, la autoridad municipal a través de las casas de la mujer o de los espacios públicos que abren para la atención de las mujeres, están haciendo su chamba y lo están haciendo bien. Por lo cual, si en alguno de sus municipios no cuentan con una comisión, no cuentan con un instituto, no cuentan con un espacio para que se pueda hablar de la mujer, aplica igual, ¿no? También si tienen una orientación de mujeres indígenas, si en sus municipios existe, hay que visibilizarlo y hay que poner un espacio para tener este acercamiento con ellas. Entonces es parte de los hallazgos que encontramos. Hay un capital social entonces en estas mujeres que les permite reconocer acciones discriminatorias, cuestionar su realidad, les provoca indignación sentirse discriminadas y tienen el valor de visibilizarlo, pero sobre todo quieren modificar su entorno en el ámbito familiar y social para poder ser y sentirse respetadas. Para ello, están conscientes de que se requiere el empoderamiento de la mujer indígena en la toma de decisiones. Piensan que con educación y cultura saldrán adelante, pero también requieren del apoyo de los que tienen un poco mayor de conocimiento para que les orienten y les asesoren. En cuanto a su participación en la política comunitaria, manifestaron que se requiere hacerse conscientes de que lo que les pasa no es normal, que no debe de ser así, pero su entorno les hace ver que es normal ser relegadas en todos los espacios, desde el familiar hasta el comunitario. Una constante al abordar el tema de los derechos humanos fue la manifestación que por el simple hecho de hablar su lengua indígena, Tenec o Náhuatl, son discriminadas, lo que ha provocado en algunas ocasiones actitudes de ellas mismas de rechazo a la aceptación identitaria como indígenas, porque se han sentido avergonzadas de sus orígenes por el trato que las personas no indígenas les han dado. O sea, identificaron que para protegerse les resultaba más fácil negar su origen para ser aceptadas, por lo que se fueron occidentalizando, copiando actitudes que no les eran propias. Sin embargo, al hacerse conscientes que estaban renegando de sus orígenes, cayeron en cuenta que había cosas valiosas de la cultura indígena de sus ancestros que se estaban perdiendo, como su lengua materna y la aportación de la vestimenta indígena. Por ello, están aprendiendo y perfeccionando su lengua para enseñarlas a las nuevas generaciones. Mencionaron que hay un analfabetismo de la lengua materna. O sea, no solamente tenemos personas analfabetas de que puedan dominar el lenguaje español. Es decir, la mayoría puede hablar el lenguaje, pero no saben leerlo o escribirlo. Esto es un reto para las autoridades electorales que creemos que por imprimir información electoral con lengua indígena ya somos incluyentes, ¿no? Si bien son medidas tendientes a la inclusión, nos falta mucho camino por recorrer. Ejemplo, ¿qué pasaría si metiéramos convocatorias en lengua ñañú para que se registraran ciudadanas o ciudadanos para integrar consejos distritales? ¿Y qué pasaría si una ciudadana indígena no hablante del español viera el cartel? Primero, esperar que sepa leer el dialecto. Luego, tal vez solo tendríamos la convocatoria, pero no toda la documentación por si deseara ella registrarse. Y en el caso de ser designada, tampoco los institutos electorales tendríamos la posibilidad material y humana para darles todas las condiciones para el ejercicio de su encargo, como la traducción de las actas, por ejemplo, que en materia electoral son cientos y cientos de hojas que se tienen que estar leyendo a menudo, o la permanente presencia de un traductor para apoyarle en el desarrollo de sus funciones dentro del consejo que se le designa. Es algo difícil, ¿no? Pero creemos que por imprimir un cartel con lengua indígena ya cumplimos. Ojo, la realidad es compleja. No por ello quiere decir que no se sigan haciendo materiales. Es parte de nuestras responsabilidades velar por el derecho a la información. Pero en verdad requerimos capacitarnos para crear verdaderas condiciones de inclusión. No basta con verbalizarlo, sino que hay que formarnos un poco más. Las asistentes manifestaron su inconformidad por el abuso del que son parte a través de servidores públicos que por su condición de indígenas las marginan, les niegan servicios, principalmente en materia de salud. Al menos en San Luis Potosí no contamos con traductores que contribuyan a la protección de los derechos indígenas y se han percatado las mismas mujeres en el momento de estar en las salas de espera que en caso de haberlos alguna persona que les ayude a las y los indígenas a comunicarse, pues abusan de su poder y distorsionan lo que las indígenas quieren transmitir. Entonces, ¿ayudan o no ayudan? También manifestaron ejemplos de estereotipos que se tienen de los indígenas, como por ejemplo, que si no portan su traje típico o accesorios artesanales no son indígenas,
que si no hablan su lengua o dialecto no son indígenas, que si su color de piel no es morena o oscura no son indígenas, estereotipamos y en automático marginamos, ¿no? Nos queda como lección para los que nos acercamos con ellos. Ejemplo, en el taller, cuando llegamos, y eso que tengo una formación sociológica y antropológica, las encontré que estaban vestidas, a lo mejor algunas con algún traje bordado, ¿no? Pero pues yo decía, ¿qué no convocamos a mujeres indígenas? O sea, y lo reconozco porque así lo viví. Entonces, ellas mismas decían, el ser indígena se lleva, se vive, se está enraizado. Más adelante lo quiero volver a retomar esto. Reconocen que el principal problema en sus comunidades es la falta de información sobre sus derechos, por lo que se comprometieron a crear espacios en sus comunidades para que acudan el resto de las mujeres que no pudieron acudir al taller y las líderes les puedan compartir las reflexiones a las que se llegaron con la finalidad de cuestionar su realidad e impulsar cambios cualitativos orientados a la mejora de sus relaciones humanas en la construcción de espacios libres de discriminación como indígenas y en específico como mujeres indígenas. Se reconocieron como mujeres que sufren diversos tipos de discriminación, no solo por su género, por su origen étnico, cultural, lingüístico y económico. Consideraron la urgente necesidad de modificar la ley agraria para tener condiciones jurídicas que les reconozcan el derecho a la tierra y se generen medidas de protección a sus derechos patrimoniales. Con esto, lograrían tener acceso a su participación en las asambleas comunitarias, pues según sus usos y costumbres, solo quienes poseen las tierras pueden ser parte. Las pocas mujeres que participan en las asambleas, nos dicen, es porque sus esposos han fallecido. Otra percepción que tienen es que el Poder Judicial las ha discriminado o marginado, ya que no cuentan con medidas afirmativas que favorezcan la participación de las mujeres como jueces auxiliares. Por lo que sería conveniente que en sus convocatorias se establecieran cuotas de género, pues es primordial que las mujeres integren autoridades comunitarias, lo que les permitiría no solo ejercer su profesión, aquellas que ya han sido formadas en materia de derecho, sino posicionarse y ganar el reconocimiento de su comunidad. Quienes han ocupado algún cargo dentro de la comunidad mencionaron que tienen una crisis identitaria muy fuerte, ya que al ocupar diversos espacios públicos les sigue generando conflictos en el ámbito privado. Ellas mismas dicen sentir culpa, y bueno, nadie deberíamos sentir una culpa por descuidar el hogar o por realizar otras actividades, porque la vida dicen que no les da para servir a su comunidad o al trabajar fuera del hogar para llegarse de un recurso económico que les permita subsistir, están sacrificando la convivencia con los hijos, pero sobre todo que ellas se siguen asumiendo que son las únicas responsables de realizar las actividades del hogar. Reconocieron que en una nueva forma de comunicación requieren de herramientas para relacionarse desde la igualdad, asumirse como seres humanos en igualdad de derechos y modificar patrones de conducta. Desde la ocupación de cargos públicos o en su participación en comités de mejora para la comunidad, deben encaminar sus esfuerzos a generar la confianza de la gente para ejercer un liderazgo responsable. Deben seguirse capacitando, pues si bien reconocen la influencia que tiene la gente externa de la comunidad para ayudarlos a crear ambientes democráticos que rompan con el machismo, hace falta que desde las propias comunidades indígenas surjan líderes que se preocupen por la comunidad porque tienen un autoconocimiento de lo que está ocurriendo, pero les hace falta organizarse. En el taller enfatizamos que la participación política no se construye única y exclusivamente a lo electoral. Este es solo un camino. La política abraza otras dimensiones de incidencia. Debemos construir política desde abajo, desde la comunidad, desde lo cotidiano. Y en el ámbito indígena tenemos que hacer uso de una herramienta súper importante. Para ellos la ciudadanía es una ciudadanía colectiva y existen redes colaborativas que en las ciudades no tenemos. Las mujeres participan en comités de salud, de padres de familia, de religión, de obras, en programas sociales, entre otros. Es decir, sí participan en el espacio público, pero su actividad es estereotipada. Ejemplo, una de ellas nos dijo ser mayul, que es el cargo que si se ejerciera como debe ser, es el que es el responsable de servir el vino o los refrescos durante las asambleas. Y esto les permitiría escuchar los temas que abordan la asamblea, no tienen mayor participación. Sin embargo, ella siendo mujer no puede hacer esa actividad, la restringen únicamente a barrer para que esté limpio el espacio para cuando lleguen los integrantes de la asamblea. Una vez limpio, debe salir del salón, o sea que ni siquiera tiene acceso a la información que se trata dentro de la asamblea. También comentaron que han apoyado a quienes ya han ocupado cargos públicos, pero se han decepcionado porque piensan que en realidad harían cosas por la comunidad, pero se valen del cargo para su propio interés, faltándole a la comunidad mecanismos que obliguen una rendición de cuentas.
Ese día cerramos el taller pidiéndoles que en verdad se creyeran lo siguiente: soy mujer, tengo derechos, no me pueden discriminar y regreso a mi comunidad empoderada a exigir el respeto para mí y para mi pueblo en igualdad de condiciones. Ya no me da tiempo para plantearles que dentro del Instituto Nacional Electoral se crearon unos lineamientos para guiar la participación de las y los indígenas en materia política, y hay un concepto que se llama la autodeterminación calificada. ¿Por qué? Porque se ve que al momento de decir yo me quiero registrar como indígena, puedo llegar y hacer un mal uso de esa condición. Entonces nos dijeron, para que se pueda ejercer este porcentaje de distritos indígenas donde se han postulado candidatos indígenas únicamente, se requiere que la comunidad les reconozca un trabajo comunitario para que ahora sí tengan la capacidad de poderse pronunciar como representantes indígenas. Esto se los hicimos del conocimiento a ellas y les dijimos, bueno, ya tienen una herramienta para esa rendición de cuentas, ya saben que si quieren un partido político postular a mujeres u hombres indígenas, tienen que tener un reconocimiento de un trabajo comunitario para poderlo hacer y no abusar de este concepto. Gracias. Muchas gracias a la licenciada Yasmín Escoto, y tuve que hacer uso de la moderación, de decirle el tiempo para que podamos escuchar a todos. Creo que es un tema en el que nos podremos pasar todo el día hablando sobre la participación política de las mujeres indígenas. Creo que en muchos estados tenemos distritos indígenas y habría mucho que comentar, pero por cuestiones de tiempo me gustaría ahora presentarles al doctor en Derecho Jorge Guadalupe Jiménez López. Él ha desempeñado todos los cargos que componen la carrera judicial en el Estado y actualmente es director de Asuntos Jurídicos del municipio de Centro. Bienvenido, doctor. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación que me hicieron por parte de la presidencia, por parte de la consejera Roseli, la moderadora, con permiso de todos ustedes. Ya en esta parte de la exposición de la mesa de trabajo se ha hablado bastante del tema de las elecciones, de cuando son candidatas, de las mujeres que pueden tener su participación, pero a lo mejor poco se ha hablado, y me corresponde también hacerlo, de cuando ya son electas. Es cierto que hay que felicitarles a todos, a todas, pero también hay que creerse las funciones, las responsabilidades que tienen los y las regidoras. Hablando de esta parte del tema jurídico, a lo mejor yo quisiera inclusive retomar algunas partes de lo que aquí se ha expuesto, cuando decimos de las críticas objetivas, que no tienen nada que ver con el hecho de su condición, que no tienen nada que ver a lo mejor con el hecho de cómo se va a realizar su trabajo, sino con el trabajo en sí mismo. Me tocó, por fortuna, no soy director, un error, fui director de Asuntos Jurídicos de un ayuntamiento que acaba de concluir su periodo, y me tocó, por fortuna, ver el desempeño y el ejercicio desde un enfoque, tratando de ser objetivo, desde un enfoque jurídico, de cómo podría ser, ¿verdad?, el desempeño de los y las regidoras. Evidentemente todo es sujeto a un marco jurídico. Nosotros podríamos pensar en algún momento, y es quizá parte del error, somos autoridades. Y cuando son autoridades electas, a veces se piensa que nosotros podemos hacer todo lo que queramos. Y confundimos cuando se dice que un particular puede hacer todo lo que no esté prohibido. Y es a la inversa, porque en el caso de autoridades solamente se puede hacer lo que expresamente esté permitido, es decir, aquello que la normatividad, la ley, el reglamento, la circular autorice o faculte de forma expresa.
Y ahí viene un tema muy importante en cuanto a cómo va a ser nuestro desempeño, cómo debe normarse nuestra actuación siendo ya funcionarios públicos. Tendríamos entonces como primera obligación el hecho de capacitarnos, porque venimos de un procedimiento de elección, no de selección. Como venimos de un procedimiento de elección, evidentemente la democracia arroja la participación de muchas personas que pudieran no ser expertas en un tema. Y esto no es una novedad. Lo que nos interesa aquí y la parte de la responsabilidad que todos tenemos es que tenemos que capacitarnos o tenemos que asesorarnos para que de esta manera podamos tener un mejor desempeño en nuestro trabajo. El hecho de que un servidor, de que alguno de los que se encuentra en el foro diga yo ignoro un tema, no es un pecado mayor. Es una situación que amerita que yo vaya, que yo busque el conocimiento, que realmente me asesore para que pueda desempeñar un buen trabajo dentro de las facultades que yo tengo, dentro de las atribuciones. Por ejemplo, se ha hablado aquí también que el municipio es muy generoso en cuanto a la actividad que tiene. La división territorial es marcada efectivamente por los municipios, queda acotada a partir del artículo 115 de la Constitución, que espero no leer la diapositiva para no aburrirles tanto. Pero, por ejemplo, el municipio, que es la base de la división territorial, origina el mayor contacto que se tiene de las autoridades con los ciudadanos. Los servicios que tiene y que tiene obligación de prestar, por ejemplo, en el mismo artículo 115 se habla que los municipios están investidos de personalidad jurídica. Y entonces tenemos que ponernos a pensar, ¿por qué los municipios están investidos de personalidad jurídica? ¿Qué es la personalidad jurídica de los municipios? ¿Cómo pueden interactuar con otras entidades, con otros municipios o con el Estado? Y sirva como ejemplo el hecho de que en esta ciudad de Villahermosa, que es el municipio del centro, es la ciudad de Villahermosa y es la capital del Estado, coexiste el Estado con el municipio. Y es una situación jurídica que hay que entender en temas como la seguridad pública, que es una obligación del municipio y que a la vez coexiste con el Estado. Entonces, ¿cómo se presta? Como regidor, como regidora, tengo la obligación a lo mejor de entender una parcela jurídica para tomar mis decisiones al interior del órgano deliberativo que en su caso lo es el Cabildo. Aquí tenemos una serie de situaciones o de servicios que nos pueden indicar o nos dan un panorama de cómo entender el tema de los servicios que el municipio, los servicios públicos que el municipio está obligado a prestar. Y solamente por citar un ejemplo diré agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, panteones, rastros, calles, parques, jardines, equipamiento y seguridad pública. Son una serie de servicios públicos que el municipio tiene la obligación de prestar. Los va a hacer bien, los va a hacer mal. ¿De quién depende que se presten bien? ¿De quién depende que se vigile su adecuada prestación? Obviamente que depende del Cabildo, depende de los integrantes del Cabildo. ¿Y quiénes son los integrantes del Cabildo? Veamos. El Cabildo es un órgano de gobierno deliberante que funciona de manera colegiada, encargado de la administración y el gobierno municipal, para lo cual puede establecer y definir acciones, criterios y políticas con que deban manejarle los asuntos y recursos del municipio. Esto lo dice el reglamento del Cabildo. Dentro de esta
este margen prácticamente de definición que tiene el Cabildo, nosotros podríamos decir, si es un órgano de gobierno deliberante, ¿quién es el que delibera? Es el presidente, la presidenta, el regidor o la regidora. Son efectivamente sus integrantes. Nosotros vemos que de la elección de la planilla que fue en su momento propuesta, encontramos que se eligieron regidores. Y vamos a decir que algunos tienen calificativos diferentes, nada más, pero todos son iguales. El presidente municipal, el síndico o los síndicos, en los casos que haya más de uno, y los regidores. Esto únicamente lo puse para efectos de ilustración. Al interior de cómo se debe desahogar el trabajo de un cabildo, este es un ejemplo de un cabildo. Si acaso podemos ver, casi hay una paridad total, ¿verdad? En su momento se dio, pero ha tenido a veces que pasar por el hecho de discusiones que tienen que ver desde un enfoque jurídico. Hace rato se comentó que la crítica que podría tener el hecho o la condición de ser mujer no solamente viene de hombres, también viene de mujeres. Cuando iba a haber esta suplencia por parte de una mujer, las mayores de las críticas en este municipio de Centro es que había un impedimento en la ley para que una mujer supliera al presidente electo. Y se tuvo que generar un argumento jurídico en función de un enfoque garantista hacia esa condición para que se diera. Un servidor tuvo la fortuna de participar en esa parte, pero lo que quiero decirles aquí es que no se logra con buenos deseos. Es decir, podemos decir que hay buenas personas, pero necesitamos un poco más de capacitación, de responsabilidad, para entender las responsabilidades, las facultades, las atribuciones y las obligaciones de los regidores. En esta parte normativa del reglamento del Cabildo del municipio de Centro, vamos a encontrar una serie de prescripciones que tienen que ver con las funciones específicas de los regidores. El Cabildo se integrará por regidores electos popularmente bajo el principio de mayoría relativa y regidores electos bajo el principio de representación proporcional. Esta solamente marca la forma de la elección, pero no establece ninguna distinción entre los regidores. El primer regidor será el presidente municipal, el segundo será el primer síndico, el tercero el segundo síndico y los demás se identificarán por número. El reglamento del Cabildo sigue diciendo: los regidores son colegiadamente el cuerpo orgánico que delibera, analiza, resuelve, controla y vigila los actos de la administración del gobierno municipal. Controla la correcta prestación de los servicios públicos. Tienen facultades de inspección y vigilancia en los ramos a su cargo. Esto lo señala de forma colegiada porque estamos hablando del Cabildo. Posteriormente vamos a ver que cada una de los deberes específicos lo tienen los regidores. Porque decimos, es un órgano colegiado que delibera, analiza, resuelve, vigila, inspecciona. ¿Quién lo hace? ¿Quién es el que lo hace? O sea, participar en una sesión de Cabildo para que vayamos y a lo mejor hay 7 hombres y 7 mujeres. Sería interesante registrar cuántas participaciones tienen los hombres y cuántas participaciones tienen las mujeres. Y si es presidente o presidenta, cuántas participaciones tiene el presidente y cuántos los demás integrantes. Cuando hay una votación dividida, cuando hay una propuesta
contraria a la que dice el presidente o la presidenta. Porque ese es un trabajo que hay que hacer. Habría que analizar, ¿verdad?, cuáles son las facultades específicas del presidente municipal, que son extensas, no se las voy a leer, y cuáles son las que tienen que ver con las facultades y obligaciones directas de cada uno de los regidores. Asistir a las sesiones que celebra el ayuntamiento, vigilar y atender el ramo de la administración municipal que les sea encomendado por el ayuntamiento, formar parte de las comisiones que establezca el ayuntamiento, concurrir a las ceremonias cívicas, suplir en sus faltas temporales, rendir por conducto del presidente de la comisión el informe, las demás que le otorguen la ley. Esta participación que nosotros vemos que tienen los regidores y las regidoras tiene que ver con la máxima de las responsabilidades que ellas pueden ejercer o que ellos pueden ejercer en el momento de deliberar cada uno de los temas. Si los temas, dicen algunos, llegan a una sesión debidamente planchados, salen los temas por decisión unánime. No hay ninguna objeción a algún tema. Podríamos registrar, las votaciones que tienen los puntos de acuerdo de las sesiones de cabildo y podríamos ver si hay votaciones contrarias. Eso nos lleva a pensar, todas las propuestas que llegan al cabildo son previamente consensadas, es un buen ejercicio, o todas las propuestas que llegan al cabildo, como las hace determinado regidor o regidora, no requieren o ameritan ninguna discusión. Al día de hoy, por disposición de la ley, todas las sesiones de cabildo deben ser transmitidas en tiempo real. Tendríamos nosotros que revisar si el trabajo de los regidores responde realmente a las expectativas que se están generando. Hace rato también se hablaba aquí de que se requiere generar políticas públicas que tengan que ver con la protección de género, que se requiere que los regidores y las regidoras en esta puerta abierta que ya tienen asuman su responsabilidad. Pero si no se hace, a lo mejor, aún habiendo una comisión específica de género, aún existiendo una comisión de asuntos indígenas al interior de los municipios, desconocemos cómo se hace la elección, la propuesta del coordinador de asuntos indígenas en los municipios, y habría que ver ese tema. Pero no solamente lo podemos hacer con buenos deseos, necesitamos interesarnos en las facultades específicas que tienen los y las regidoras para efectos de que se pueda avanzar realmente en el ejercicio dinámico que tienen los municipios. Los síndicos juegan un papel de suma importancia como regidores dentro de los municipios, dentro de la vida que tiene el municipio. Ellos tienen una serie de facultades que van de la procuración y defensa, promoción de los intereses municipales, la representación jurídica del ayuntamiento en los litigios en que fuese parte, remates, revisar los cortes de caja de la Dirección de Finanzas, cuidar la recaudación de impuestos, vigilar las multas, cerciorarse de que el director de finanzas haya otorgado fianzas, supervisar y asistir a las visitas de inspección, y hay una serie de facultades que tienen cada uno de ellos. Entonces encontramos que hay dentro de todos los regidores a lo mejor cierta calificación que tendría que ver con el presidente, los síndicos y los regidores en general.
cada uno con facultades específicas que le asigna la Ley Orgánica de los Municipios, en el caso de nuestro Estado, y el reglamento del Cabildo. Pero si nos damos cuenta, en ocasiones también, quiero dejar este comentario para terminar, nos casamos con la idea de que la ley nos debe indicar de forma pormenorizada cuáles son todos y cada uno de los actos que podemos o debemos hacer. Y perdemos una parte que últimamente ha sido de gran importancia para entender los textos jurídicos, el tema de la interpretación y de la argumentación para comparecer a una sesión de cabildo. Si yo no interpreto correctamente la ley, a lo mejor digo que la ley no me lo dice, porque no lo dice de forma expresa. El hecho de que las leyes sean textos abstractos indica que nosotros tenemos que meternos un poco más a la lectura, a la instrucción, a la capacitación, a la orientación o asesoría por parte de quienes forman parte de nuestro equipo, ¿verdad? Y en su momento hacer propuestas que tengan que ver con derechos como los que estamos discutiendo en esta mesa de trabajo, que tengan que ver con el hecho de políticas incluyentes, de pleno respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Que tengan que ver con aquellas innovaciones que en el campo jurídico se han generado. De no hacerlo así, nosotros abandonamos por completo, ¿verdad? O perdemos la oportunidad de que viniendo de un proceso de elección, ¿verdad?, donde se ha pretendido garantizar este tipo de derechos, no aprovechemos las oportunidades que tenemos frente a nosotros. La forma en la que sesiona el Cabildo, obviamente, de forma ordinaria, extraordinaria, interna, reservada o solemne, se manifiesta en la sede específica, que es la sala de cabildos, como la que vimos hace rato. Y las decisiones van a salir por mayoría de votos. Lo curioso, y que yo planteaba aquí precisamente, es que no en todos los casos los temas se lleven a una discusión real y objetiva para salir por una mayoría de votos, sino por una mayoría unánime. La mayoría unánime en las decisiones de un ayuntamiento o de las sesiones de cabildo nos deja que desear, ¿sí? No hay una discusión adecuada en ocasiones, no se asume con responsabilidad el trabajo que implica, porque dentro de las facultades que el artículo 115, ¿verdad?, otorga a los municipios, se encuentra la facultad reglamentaria. ¿Qué es la facultad reglamentaria? La facultad reglamentaria significa que los municipios tienen la posibilidad de normar sus actuaciones a través de la creación de reglamentos. Es, vamos a decirlo en palabras coloquiales, una facultad cuasi legislativa. Tenemos la oportunidad de crear normativas que nosotros llamamos reglamentos. Para crear esas normativas y que todas esas normativas traigan este enfoque de protección de género, necesitamos conocer la materia, necesitamos asesorarnos con nuestro equipo de trabajo para que de esa manera vayamos brindándole, ¿verdad?, la dimensión que se requiere. Concluyo diciéndoles que dentro de los textos que a lo mejor aquí habría que transcribir de la Ley Orgánica de los Municipios y de los reglamentos como el reglamento de Cabildo, yo puse al inicio las y los regidores, porque el reglamento dice los regidores y el reglamento y la Ley Orgánica también dice el presidente. Entonces hay mucho tema que tiene que ver inclusive con la semántica, que tiene que ver con el contenido del lenguaje en los textos normativos que habría que trabajar. Es decir, que tenemos ahí varias parcelas todavía inexploradas para que los y las regidoras
asuman ese compromiso que hoy tienen en sus manos. De mi parte ha sido todo. Si hay alguna duda, espero poder apoyarles. Muchas gracias. Agradecemos al maestro, al doctor que nos ha explicado muy bien este tema de atribuciones, facultades y obligaciones de regidoras y regidores. Creo que nos deja varias tareas y varias ideas muy puntuales que sirven para el ejercicio del cargo. Muchas gracias. Y ahora me gustaría presentarles a una colega y amiga, estimada amiga, Ritabel López Vences. Ella es consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca. También es secretaria general de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales y coordinadora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca. Bienvenida, Rita. Muchas gracias, consejera Marimar, un gusto estar en esta mesa, qué lujo de mesa, de verdad. Muchísimas gracias a la consejera Roselvi, por supuesto a la presidenta, la consejera Maday, y a Claudia, porque pues miren cómo es importante las mujeres en estos cargos, porque tenemos pues como este. Entonces, qué maravilla. Muchísimas gracias por la invitación, por esta mesa tan completa que, híjole, de verdad que podríamos tener una conferencia de cada una y cada uno de los ponentes y nos llevaríamos muchísima información, pero no se sustentan. Ya vamos a acabar. Fíjense que me vine del estado de Oaxaca, chequé que el clima era 25 grados y venía yo feliz, dije voy a llevar mi vestidito morado, que está bien para el calor, pero no sabía que aquí en el Edén les gusta mucho el aire acondicionado, me moría de frío, entonces por eso ven que estoy con el saco de arriba y abajo. Estaron en este momento porque me moría de frío. Pero qué maravilla de estado tienen, qué rico clima, y bueno, vamos a apurarnos para ir a disfrutar ese clima justamente. Pues ya queda poco por decir. Yo lo que vengo en realidad a comentarles, porque me habían pedido que platicara, eran las experiencias en el estado de Oaxaca. Me decían, pues platica ahí como de los retos, los casos exitosos, lo hay, pero también tenemos casos, que ya se los vamos a platicar en un momento más. Bueno, pues, ¿qué hicimos en Oaxaca? En los lineamientos de paridad que nosotros aprobamos en el 2015 para el proceso 2015-2016, hicimos cosas muy básicas que dejamos en los lineamientos muy claros. Nosotros no contamos con un marco normativo actualizado, entonces tuvimos que hacerlo prácticamente todo desde nuestros reglamentos. Entonces ahí establecimos pues lo que ya se había dicho por la Constitución, mucho más clarito, que era que en los municipios y en los distritos el 50% eran candidaturas de mujeres y hombres, fórmulas del mismo sexo, paridad vertical y horizontal, las tablas de competitividad como una herramienta que diera ahí equilibrio para la asignación de estas candidaturas. Ahí hicimos dos bloques de competitividad, el de mayor y el de menor, y la alternancia en planillas. Con esto fuimos a ese proceso electoral, tuvimos importantes resultados de 8 presidentas municipales que tuvimos en el 2013, con estas, después de la reforma 2014 y con estos lineamientos logramos que llegaran 38 presidentas municipales. No es el número super wow, pero de 8 a 38 pues sí hubo una gran diferencia, ¿no? Y también descubrimos pues estas resistencias que todavía hay para que las mujeres lleguen a estos espacios. Pasaron muchas cosas que nos llevó a replantear en el último proceso electoral 2017-2018 pues qué íbamos a hacer, ¿no? Entonces ahí tuvimos que hacer ajustes dada la experiencia. Entonces fíjense qué interesante que en los lineamientos tuvimos que poner que se tendría que atender todo tipo de situaciones que fueran tendentes a discriminar a toda persona. Habíamos pensado en un momento en mujeres, pero dijimos, no, vamos a ponerlo a toda persona. Lo tuvimos que dejar así en nuestros lineamientos, dado todos los resultados que hubo de pues, las candidaturas del proceso anterior. Las sustituciones que fueran por personas del mismo género, las listas de representación que fueran encabezadas, las listas en el caso de diputadas plurinominales las tendrían que encabezar mujeres, eso lo estableció la ley afortunadamente, nosotros ya nada más hicimos ahí algún refuerzo en nuestros lineamientos.
las postulaciones que fueran por partido, íbamos a contar la paridad por partido y no por coalición, porque vimos que también ahí había una trampita, entonces también dijimos no, va por partido. Y en todos nuestros reglamentos que tenían que ver con reelección y paridad, siempre decíamos que la paridad iba antes que la reelección, porque también había como una intención ahí de decir, no, pero esto también es un derecho humano de reelegirnos, como que eso nos decían los partidos. Entonces, bueno, todo lo fuimos dejando con este planteamiento. Y en lugar de 2 bloques que les decía que hicimos con las tablas de competitividad, dividimos estos 2 bloques en 3 segmentos para todavía ajustar mucho más, porque las mujeres en realidad estaban de los de mayor competitividad, de todos modos estaban en los últimos, ¿no? Y así. Entonces, como nos dimos cuenta de esas cosas, hicimos 3 bloques, de estos 2 bloques hicimos 3 segmentos. Y muchas gracias. Ahí está, miren, ahí está lo que hicimos. Y algo que habíamos ya platicado de hacía tiempo era el reconocimiento de las personas transgénero y transexuales. Era esto, que aquellas personas que tuvieran esta identidad, pues se pudieran, que pudieran estar en la lista, ya fuera de hombres o mujeres, de donde su identidad quisiera, la identidad que ocupan para su vida política, pues fuera reconocida de esta forma. Y bueno, pues eso fue lo que hicimos, y también pues todo iba muy bien. La verdad es que tampoco fue un tema sencillo, les digo, fueron ajustes que tuvimos que hacer de los lineamientos anteriores, y tuvimos de verdad una mesa con los partidos políticos larguísima, casi un mes, entre que no, déjenlos como están, ya vieron que sí funcionan, denos chance, vamos a esperar, a ver si en esta no ven que hay como mejora, entonces ahora sí ya hacen un cambio en la siguiente, ¿no? Pues no, defendimos este tipo de situaciones y bueno, nos animamos a hacer estos cambios. Y de todos modos encontramos resistencias. ¿Y cuáles fueron? Pues que una de esas era esa, que no modificáramos los lineamientos anteriores, que hiciéramos algún cambiecito ahí muy mínimo, que había mucha resistencia a segmentar los 2 bloques, y de todos modos hubo una impugnación a nuestros lineamientos de paridad por 3 partidos, la vez pasada había sido por casi todos, pero esta vez solamente 3 partidos impugnaron, y el argumento o la justificación que ellos decían era que nosotros habíamos invadido nuestra esfera de competencia, que nos estábamos excediendo, que nos estábamos creyendo legisladores con estos lineamientos y que eran excesivos. Afortunadamente el tribunal local pues nos confirmó los lineamientos y avanzamos. Y también algo que ya vimos después del registro fue que hubo muchos cambios a la hora de las sustituciones. Esto es un análisis que todavía estamos revisando, pero estamos hablando de que de todo el grueso que teníamos de registros estuvo habiendo muchos cambios. Al ya terminado el registro hubo muchos cambios, y que en su mayoría tenía que ver con un 51.9 de esos cambios con mujeres, y esto hay que revisarlo también porque afecta a hombres y mujeres y a los propios partidos. Nos dimos cuenta que entre tanto cambio que van y vienen, pues ni pueden hacer campaña los candidatos o las candidatas, y que tampoco de todos estos cambios que hicieron, pues la verdad muy poca gente llegó. Entonces ahí hay un tema importante, hay que revisarlo. Y uno muy bochornoso que a nivel nacional e internacional nos puso ahí en el foco fue el caso de hombres registrados como mujeres transgénero. Fueron 17 casos de hombres que se resistieron a dejar esa candidatura que decían es mía, y entonces hoy me siento mujer y déjame en ese espacio, aunque la candidatura la estaba, o sea, todo el mundo sabía que eran hombres, nunca hubo ningún cambio, ni se presentaban como candidata a la presidencia, nada, ¿no? Entonces fue un caso muy bochornoso, muy lamentable, de esos que superan la realidad, ¿no? que la imaginación, perdón, que supera la realidad, que de verdad van a hacer eso, y bueno, pues lo hicieron. Y una sentencia muy importante que tuvimos en Oaxaca es esta que tiene que ver con la reelección. En Oaxaca hubo 2 municipios en los que se pretendía volver a poner a quien estaba ocupando la presidencia, si no mal recuerdo, la presidencia municipal o la sindicatura, que volviera a competir. Sin embargo, había durante los 2 años que estuvo en esta gestión
Hubo reiteradamente denuncias por parte de, ya fuera de la presidenta municipal o de la síndica, de que ejercía violencia política contra ella, contra las mujeres de ese cabildo. Estaba comprobada, había sentencias donde se pedía ya que cesara esa violencia que se estaba ejerciendo, no le estaban respetando sus espacios, siempre hubo como esta intención de removerlas y pues de estarlas invisibilizando, de no tomarlas en cuenta, no llamarlas en las sesiones de cabildo. Fue muy complicado para ellas esos 2 años y luego todavía se despiertan una mañana que otra vez están postulando a estas personas. Esto también se recurrió en tribunales, se revisó y a la luz de revisar que esta no era una forma honesta de vivir, que creo que nunca se había analizado este tipo de requisitos que están en la ley, pues esta vez sí dijeron que en efecto que esto sí podía aplicar como para entender que esta persona no estaba teniendo un modo honesto de vivir al tener sentencias y no haber hecho nada para frenar su violencia ante las mujeres de su propio cabildo. Y si eso hacía con las autoridades que estaban junto con él, pues imagínense con las mujeres ciudadanas, ¿no? Entonces les retiraron la candidatura y bueno, creo que este es un paso importante y que creo que fue a lo largo de esta primera experiencia desde la paridad en Oaxaca, del proceso anterior, que muchas de las mujeres decían es que no hay una sentencia ejemplar, no hay nada, o sea, hay como pasos muy pequeños y esto pues más bien no hace que ellos se detengan con lo que están haciendo. Pero esta sentencia es bien importante y creo que vale mucho la pena platicarla aquí, que la investiguen, que la conozcan, porque pues porque fue justo una sanción que se necesitaba, que se revisó a la luz del modo honesto de vivir y que retiró las candidaturas, y porque hay una trampita también. Cuando yo subí en Facebook, era una sentencia histórica, a las 12 horas creo alguien me puso así, pero ¿ya viste quién la suple? O sea, acaban de poner a la hija y a la esposa de esos señores en sus lugares. Entonces, todavía de cada paso que damos siempre encuentran una formita de darle la vuelta, entonces hay que estar muy pendientes de ese tipo de situaciones, preverlas. Les digo que a veces nosotros decimos, ya con eso le hicimos, y la realidad siempre nos llega a superar. Entonces ese es un caso que es importante, pero también tiene ahí un truco, y bueno, pues habrá que estar pendiente de lo que suceda en próximos casos. Bueno, nosotros estábamos muy contentos en el proceso electoral 2015 y 2016, porque digo que subimos las cifras, el número de mujeres era más, y estábamos muy contentos como por estas fechas igual platicando, miren cuánto incrementó, y son muchas. Y el problema se vino cuando nos estábamos acercando al 1 de enero, donde ellas tomarían protesta, porque ahí fue donde comenzó a haber denuncias. Empezaron a decir las mujeres, en efecto, algunas dijeron, yo no sabía que me habían puesto en esa planilla, ahora que es ganadora, bueno, yo entré a contender y todo, pues me uní a la campaña y todo, y ahora que ganamos me están diciendo que no me van a respetar mi cargo, ¿no? Si las habían puesto como síndicas, estaba hablándose al interior de ese cabildo que iban a removerlas, ¿no? En la primera sesión iban a tomar protesta, y de ahí la primera decisión que iba a tomar en esa sesión era removerlas a regidores. Esto no se puede, o sea, eso no se puede, legalmente no se puede, pero era ya la amenaza que les estaban diciendo a ellas, no aguas, porque pues ya cuando entramos en primero tú pues ibas como síndica, pero te vamos a poner en la regiduría de salud, ahí como en ese tipo de temas que yo veo que tienes como más facilidad para eso, como ese tipo de cosas les comenzaron a decir, y muchas de ellas, bueno, no son tantas, pero fueron como 5 casos de este tipo, o incluso presidentas municipales que igual las querían quitar para ponerlas en una regiduría. Ellas denunciaron muy valientemente eso a finales de ese año, comenzaron a decir, me están amenazando, me están violentando, yo no voy a renunciar, si la gente votó por mí para este puesto, yo aquí quiero desempeñarlo y lo voy a hacer. Y hay casos que hasta el día de hoy, yo hace un momento estaba viendo una nota, todavía siguen pidiendo justicia, pidiendo que las dejen gobernar hasta el día de hoy en algunos de esos casos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Claro que el tiempo ya es muy cortito, ya nada más quiero... Ya no quiso, ya no descargado. Bueno, aquí se los digo, no sé.
Nada más me quiero quedar en la bueno. Les quería comentar ahí como los datos que tuvimos y todo, pero más bien me quiero enfocar en las experiencias y retos que puedo recoger de la experiencia pasada y de la que estamos viendo llegar en este momento. Cuatro consejos que yo pudiera darles, llamémoslo así. Uno es tomar decisiones y con confianza. Las decisiones se deben de tomar, por supuesto, de manera informada y consensuada, además porque ustedes van a un órgano colegiado, y con confianza. En talleres que llegamos a tener nosotros con mujeres munícipes, presidentas municipales, regidoras, de repente era, ¿y qué más necesitan para hacer el ejercicio y que todo salga bien? Y nos dicen, más capacitación, más capacitación. Y llegó un momento en que ya les digo, pero si ustedes son mujeres brillantes, genias, o sea, en mesa nos daban ideas, cómo estaban haciendo, ya para que quieren más capacitación, háganlo, sientan confianza. Por años nos han dicho que no podemos, que estos espacios no deberíamos, pero creo que por algo están en donde están, por algo la gente confía en ustedes, y entonces tener un poco más de confianza, por supuesto tomar decisiones libres, informadas y consensuadas. Creo que eso le ha dado resultado a las mujeres allá en Oaxaca. Trabajo en redes. Las redes son más que necesarias, ya vimos que sin esa no avanzamos. Las propias consejeras que estamos aquí estamos en redes de comunicación, y si llegamos hasta donde llegamos con nuestros lineamientos de paridad en cada estado, tiene que ver porque nos comunicábamos. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Y qué les funcionó? ¿Y qué les dijo el tribunal? Y así nos íbamos informando. Entonces, las redes son muy importantes en su vida. Háganlas, construyanlas respetuosas, objetivas. No se trata tampoco de ser todas amiguitas y caminar todas para el mismo lado, sino de contar con información, saber quién puede ayudarnos en alguna situación. Y si la podemos extender estas redes hasta en la cuestión personal, para la familia también, nuestras redes familiares, para nuestra familia, para las cosas que hacíamos, son importantes. Sabemos que tenemos una carga ahí todavía importante, que tenemos que empezar ya a delegar en los hombres en la responsabilidad que también tienen de educar y de participar en el trabajo con los hijos e hijas. Entonces, fortalezcan esas redes, lleguen a acuerdos en ambos casos, en la vida familiar y en la pública. Hay redes nacionales de mujeres munícipes, de autoridades municipales, y también internacionales. Búsquenlas, de verdad que se están haciendo cosas muy interesantes en el mundo. La expectativa y exigencia, algo que veíamos con muchas de las mujeres que en un momento quisieron dejar el cargo, era que tenían una muy alta expectativa. De repente decir, ay, hay 38 presidentas, y miren, ella es presidenta, la primer presidenta del municipio. De repente hacía como que a lo mejor sus decisiones que tomara o alguna cosa que emprendiera, pues todo el mundo lo iba a aplaudir, pero cuando empezaron también a ver que tenían más bien que hacer un trabajo de convencimiento, esto les vino como a reducir como esta expectativa de ¿cómo? Si allá me estuvieron diciendo que yo hiciera y ahora ya no me quieren apoyar, y esto hizo que se utilizaran muchas situaciones al interior de los municipios. Entonces hay que saber trabajar con estas expectativas, en efecto que sus expectativas y metas sean muy altas, pero también hay que saber lidiarlas, y entonces a lo mejor dosificar y buscar la forma. Hay una regidora, Margarita, ella es de una comunidad que elige a sus autoridades por usos y costumbres, y ella decía que incluso ya no tenían oficina, se tardó un año en que les dieran oficina, pero ustedes la escuchan como aquel logro, jamás se cayó, ¿no? O sea, decía, pues yo fui y me dijeron, pues es que no se necesita oficina, venga, y pues por ahí la acomodamos en una mesita, pero ella no confrontó, estuvo viendo, buscó aliados, y contó hace poco me la encontré y me dijo, no, ya todos bien convencidos me dijeron, se necesita una oficina, por supuesto, ¿y dónde la va a ir? Y va a ser y va a estar grande. Y ella logró hacer toda esa gestión y me dijo, bueno, yo tenía la idea de que pues, cuando llegué la expectativa era que iba a tener este espacio como la tienen los demás. No la hubo, pues tuve que construir. Y me di la tarea y me di el tiempo y me llevó tiempo, pero ya tenemos nuestra oficina consejera, ya pues, bueno, yo me felicité mucho porque se pudo haber apachurrado y pudo haber hecho, ay, pues si se puede, pues ya mejor me voy a mi casa ya, ¿no? Pero no, la verdad ella construyó y sigue construyendo el interior de su municipio. Tenemos una alta exigencia a las mujeres, ya lo hemos dicho, nos miden con varas mucho más altas y todo el mundo está ahí como a ver en qué momento te equivocas. Bueno, pues no hagamos eso nosotras y no tengamos también esa exigencia todo el tiempo atrás de nosotras, nos equivocamos, ya lo decía ahorita el doctor, hay equivocaciones, aprendemos y volvemos a trabajar. Y feminizar el espacio. Es importante
¿Y a qué me refiero con esto? No se trata de pintar ahora el principio de rosa, no. Feminizar el espacio es un concepto que se trata de construir la política, de hacer cambios, de cambiar las prioridades. Por mucho tiempo las necesidades de las mujeres estuvieron invisibilizadas y no estábamos ahí para decir, oye, aquí te falta poner una rampa, porque las mujeres vienen en carriolas, porque los niños, los papás también ahora ya vienen en carriolas, ir empezando a identificar nuestras necesidades. Entonces, vayamos feminizando estos espacios, vayamos abriendo estos lugares, vayamos poniendo estos focos que antes no se veía, dando luz para que de verdad estas necesidades se vayan reflejando y vayamos trabajando en ellos. Se trata de construir como hacemos política en un encuentro igual de mujeres municipios en Oaxaca. Una decía, es que sí, queremos estar en la política, pero no esa política de violencia, no esa política de estar todas estresadas y peleando, no, pues no. Entonces hagamos una política diferente, creo que tenemos una oportunidad de hacerlo y de eso se trata feminizar. Aprovecho que haya algunos regidores aquí y también hacer esta invitación para acompañar. No se trata ni de quitarles sus espacios, ¿no? Sino se trata de compartirlos y de estar en ellos de manera pacífica, de manera respetuosa. Nos enriquecemos mucho cuando tenemos estas dos partes del mundo que son hombres y mujeres. Enriquece, esa diversidad enriquece. Entonces yo los invito a ser muy respetuosos, a dar acompañamiento a sus nuevas compañeras, a integrarse, a abrirse también a cambios que van a lograr cosas muy importantes para ustedes y para la ciudadanía. No me queda más que felicitarles, desearles mucho éxito en este cargo, que todo les salga muy bien y sigamos en redes institucionales, en redes entre ustedes, en redes con la ciudadanía, que nos dejen muy buenas lecciones de este cambio que le hará muy bien a México. Muchas gracias. Bueno, pues ya para concluir la mesa, muchas gracias, Rita. Para concluir la mesa, podríamos decir muchísimas cosas que todos los expertos y expertas aquí nos han dicho, ¿no? Pero creo que llevarnos las regidoras y regidores que están acá, que esas diferencias que puede haber políticas, ideológicas entre ustedes, que no sea el motivo para separación, sino que al contrario, que eso pueda, aunque tengamos diferencias, unirnos, como decía bien Rita, en redes, y que podamos utilizar este arte de la negociación, de lograr acuerdos, construir consensos para tomar buenas decisiones en un grupo colegiado, que no es sencillo, pero que sí se puede lograr. Entonces, el reconocer también que aquí, las mujeres que están aquí, que son ya electas y que están ejerciendo un cargo, pues están por las acciones afirmativas que realizó el Instituto Electoral del Estado de Tabasco y también los órganos jurisdiccionales de aquí del Estado de Tabasco. Entonces creo que también lleva esto pues un compromiso de seguir en estas acciones. Por último, nada más que este espacio que se les ha brindado, que esto ha sido para ustedes y por ustedes, era para dialogar, para que puedan igual iniciar un trabajo y ustedes puedan impulsar la agenda de género aquí en el estado de Tabasco. Pues muchísimas gracias y ahorita vamos a pasar un video que nos han preparado aquí de la comisión. Las instituciones y organizaciones convocantes trabajan de manera persistente para que la paridad sea una realidad en México, a través de acciones afirmativas a favor de las mujeres y transversales a favor de grupos históricamente discriminados. Para el proceso electoral federal 2017-2018, el padrón electoral fue compuesto por 51.83% de mujeres y 48.17% de hombres, mientras que la lista nominal se conformó por 51.85% de mujeres y 48.15% de hombres. En lo que se refiere a los trabajos para capacitar a las y los funcionarios de casilla y de asistencia electoral, en actividades de supervisión participaron 49.3% de mujeres y 50.6% de hombres. Y en la capacitación y asistencia electoral participaron 56.77% de mujeres y 43.23% de hombres.
como resultado de la aplicación y vigilancia del cumplimiento del principio constitucional de paridad en la postulación de candidaturas, así como de la implementación de medidas adicionales introducidas por el INE y validadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el cumplimiento por parte de los partidos políticos. De las 500 curules, el 48.2% son ocupadas por mujeres y el 51.8% por hombres, una diferencia de 18 curules. Esto implicó un incremento de mujeres del 5.6% respecto de la legislatura pasada, es decir, hay 28 mujeres más como diputadas. Y de las 128 senadurías, el 49.2% son ocupadas por mujeres y el 50.8% por hombres, con una diferencia de tan solo 2 senadurías. Cabe destacar que de las 64 senadurías que se eligen por el principio de mayoría relativa, la mitad son ocupadas por mujeres. En este órgano legislativo existe un incremento del 16.4% de mujeres respecto a la integración anterior, es decir, 21 mujeres más como senadoras. De acuerdo al Índice de Participación de Mujeres en Parlamentos Nacionales que genera y actualiza la Unión Interparlamentaria IPU y con base en los resultados de la composición por sexo de la 64ª legislatura del Congreso de la Unión, México ocupa el 4º lugar en la Cámara Baja con 48.2% tan solo después de Ruanda, Cuba y Bolivia, y el 3er lugar en la Cámara Alta con 49.2% después de Antigua y Barbuda y Bélgica. A nivel local, de las 972 diputaciones que se renovaron en 27 estados, el 49.5% son para mujeres y el 50.5% para hombres, lo que equivale a una diferencia de 10 diputaciones. Las 10 entidades que obtuvieron el mayor porcentaje de mujeres electas como diputadas corresponden a Morelos con 70%, Chiapas con 65%, Tlaxcala con 60%, Baja California Sur con 57.1%, Campeche con 57.1%, Colima con 56%, Hidalgo con 53.3%, Querétaro con 52%, Tabasco con 51.4% y Aguascalientes con 48.1%. Casos emblemáticos son los de Morelos y Baja California Sur, donde el 100% de las diputaciones de representación proporcional fueron asignadas a mujeres. En comparación con las integraciones del periodo anterior, en las 27 entidades federativas que renovaron congresos locales, se pasó de 411 diputadas a 471, lo que equivale a 60 diputadas locales más. En lo que respecta a ayuntamientos y alcaldías, en las 25 entidades que renovaron estos niveles de gobierno, de las 1.612 presidencias municipales o alcaldías, el 27.04% serán encabezadas por mujeres y el 72.96% por hombres, lo que representa una diferencia de 732 presidencias municipales más para hombres. Las 10 entidades con mayor porcentaje de mujeres presidentas municipales son Tabasco con 41.1%, Baja California Sur con 40%, Tamaulipas con 39.5%, Coahuila con 36.8%, Quintana Roo con 36.3%, Sonora con 36.1%, Oaxaca con 35.1%, Querétaro con 33.3%, Sinaloa con 33.3% y Estado de México con 31.4%. En comparación con las integraciones del periodo anterior, se pasó de 290 presidentas municipales a 431, lo que equivale a 141 mujeres más en esos cargos.